Amén. Gracias al Señor, ¿no es cierto?, por este tiempo en que podemos llegar hasta la casa del Señor y podemos regocijarnos en la presencia del Señor haciendo vida de iglesia, y por eso estamos agradecidos del Señor de todas sus bondades. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Es una alegría, ¿no es cierto?, poder ver a nuestros hermanos también ahí, ¿no es cierto?, a Nanati, ahí a su esposo que ya ha venido como 2 o 3 veces, estaba acá en Santiago, y a sus hijos que los vemos ahora más crecidos, hace tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan en Valdivia? Van a cumplir 2 años, ¿no es cierto? En 2 años, ¿no es cierto?, los niños pegan un estirón, ¿no es cierto?, ya más grandecitos. Así que damos gracias al Señor por todo aquello, ¿no es cierto? Por también el Ale, ahí tiene a su retoño, si no me equivoco, ahí. Así que damos gracias al Señor, también está su compañera aquí al lado. Y agradecemos al Señor por este tiempo. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Doy gracias al Señor, ¿no es cierto?, para los hermanos el día viernes. A ver, el día jueves en la noche, mejor dicho, la semana pasada, tuve la bendición de haber asistido a una confraternidad de varones en la iglesia de Quinta Normal, y me tocó la bendición de llevar la palabra del Señor a aquella reunión de confraternidad. Y después me llegó una invitación, ¿no es cierto?, o antes me había llegado ya una invitación para una media vigilia en la iglesia de la Cisterna, para que yo pudiera llevar también el mensaje de la palabra del Señor a aquel lugar. Y doy gracias al Señor porque llegué a ese lugar, ¿no es cierto?, y pude el día jueves en la noche, porque el día viernes después era feriado, pude llegar a aquel lugar. Me costó mucho llegar a la iglesia de la Cisterna, porque me perdí en realidad, puse el guay, ¿no es cierto?, y me demoré como 2 horas. Yo creo que si hubiese ido a Valparaíso, o hubiese ido más lejos de Valparaíso, habría llegado más rápido que a la Cisterna. Así que anduve muy perdido, porque justamente la mayoría de los vehículos se van al sur, y yo tomé la carretera como yendo hacia el aeropuerto, hacia allá, ¿no es cierto?, y de ahí me tiró por unas calles, y después detuve el auto porque ya no había para dónde ir, porque además que se me detenía el güey también. Y entonces oré al Señor, y después ya dije voy a buscar mejor el Parque O'Higgins, porque yo sé que la iglesia está de Vicuña Maquena, de Gran Avenida hacia arriba. Yo me acordaba porque hemos estado como 3 o 4 veces en esa iglesia. Entonces yo dije, me sale más. Así que me fui y logré llegar al Parque O'Higgins. De ahí me ubiqué, porque ya busqué la calle Teatino o Nathaniel, la que va hacia arriba, toqué con Franklin, y de ahí derecho para arriba. Y después ahí me tiraba por otras calles, y yo en un momento le hice caso, no debería haberle hecho caso, y me volví a... y después yo dije, no, voy a volver a Gran Avenida, no, voy a irme derecho. Y los hermanos ya estaban llamando, parece que le mandaron mensaje a mi esposa, no sé, preguntando por qué no llegaba yo. Así que al último, gracias a Dios, llegué a aquel lugar, y fue un tiempo muy hermoso, de mucha bendición. Entonces, así que doy gracias al Señor. Y después el día viernes, eso fue el día jueves en la noche, el día viernes nosotros tuvimos nuestra vigilia de oración. En Quilicura llevamos bastante tiempo haciendo vigilia de oración. Y la vigilia de oración nació hace unos años atrás. En un momento nosotros tuvimos a nuestra cuñada enferma, a Mabel. No sé si se recuerdan, bueno, la familia. La Mabel estuvo hospitalizada allá en Maipú, ¿cómo se llama el hospital El Carmen? Y entonces ella estuvo muy mal, estuvo muy mal. Entonces sus hijas estaban bien afligidas. Entonces yo dije, bueno, es necesario, ¿no es cierto?, que realicemos una vigilia de oración. Y yo, ¿no es cierto?, hablé con los hermanos, e hicimos una lista y comenzamos a orar al Señor, a hacer una oración de intercesión
¿no es cierto?, orando por mi cuñada en ese aspecto. Y damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, que ella salió adelante porque estuvo muy mal y salió adelante del Hospital del Carmen y hoy está bien. Entonces, desde ahí iniciamos nosotros todos los días viernes una vigilia de oración en que simplemente hay una hermana que ora una hora. Digamos, comenzamos a las 10 de la noche, ora una hermana de 10 a 11, después viene una de 11 a 12, así sucesivamente, hasta que llegamos el día sábado. La última oración se hace de 7 a 8 de la mañana ya del día sábado. Y esta semana, ¿no es cierto?, invitamos a los hermanos, ¿no es cierto?, a unirnos también por la oración para orar e interceder por nuestro pastor, que es tan importante la oración. Sabemos que la oración es eficaz. Hemos estado orando también por Esteban, el hermano, ¿no es cierto?, de la Nati. Lo hemos mantenido en oración. Entonces, todos los días viernes nos unimos. Entonces, ahora como somos un cuerpo, una iglesia, ¿no es cierto?, yo les manifesté a ustedes que hubieran hermanas que pudieran inscribirse, ¿no es cierto?, y podemos anotarlos. Y de esa manera usted también va a tomar una hora los días viernes y orar al Señor. Desafíese en realizar una oración de 2 a 3 o de 3 a 4, ¿no es cierto?, porque son desafíos. Porque como decía la hermana, la carne, de hecho hay un himno pentecostal, un canto pentecostal que dice, mi carne no quiere que yo ore, porque la oración, dice, me hace mal o le hace mal. Si yo dejo de orar, mi alma va a peligrar. Es un canto, bueno, la pastora lo conoce y mi familia, ¿no es cierto? Así que por lo tanto yo le invito el viernes que viene a que oremos y podamos interceder por nuestro pastor, no solo por nuestro pastor, sino por las necesidades que hay dentro de nuestra iglesia, en el ámbito de la salud, de la vida espiritual y en cualquier situación que uno pueda estar viviendo o pasando. La oración es tan importante, la oración tiene muchas distracciones, ¿no es cierto? Cuando uno quiere orar, tiene muchas distracciones. Y por lo tanto, yo le invito que desde a contar del jueves en adelante o del miércoles, usted ahí ponga, pastor, ¿no es cierto? Yo voy a estar orando en este horario. Y así nos unimos y completamos la oración juntamente con los hermanos, ¿no es cierto?, hermanas de Quilicura. Así que estaba completita, ¿no es cierto?, la vigilia de la noche. Pero tenemos que completarla más porque me di cuenta que habían algunas hermanas de Recoleta inscritas y faltan bastante. Entonces, desafíese en poder realizar una oración de intercesión y ahí vamos poniendo, ¿no es cierto?, los horarios, vamos poniendo las peticiones. Y usted también puede ahí poner, necesito oración por esta situación. Muy bien. Quiero tomar este libro, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Habla de las aguas amargas de Mara. Muy bien. Cuando nace el pueblo de Israel, usted sabe, bueno, si hoy miramos el panorama mundial, nos damos cuenta que Israel tiene un gran conflicto. Que Irán tiene en su carta magna la aniquilación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y hoy en día el pueblo judío es un pueblo odiado por gran parte del mundo. De hecho, me recuerdo que a nosotros los chilenos nos llamaban el Israel de Sudamérica. En alguna vez llegaron a decir, porque decían que también nos tenían así como no buena por causa del fútbol, si no me equivoco. Una vez lo leía yo. Y entonces esta nación nace en algún momento, ¿no es cierto?, porque Dios tiene que tomar un pueblo para dar a conocer, ¿qué? Su nombre. Dios pudo haber elegido a Chile o a cualquier país, pero Dios tenía que expresarse a través del mundo entero y buscó una nación y un pueblo por quien expresarse. Nació, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén, Adán y Eva. Ellos cayeron de la gracia del Señor y fueron expulsados. Después vino la generación, ¿no es cierto?, donde nace también un hombre llamado Jacob. Jacob tiene
tiene 12 hijos. Digamos, las 12 tribus de Israel nacen de los lomos de Jacob, porque de ahí viene la genealogía del Mesías. Y entonces Jacob tiene un hijo y aparece un hijo llamado José. José en un momento, recuérdense que Jacob significaba usurpador. Algunos manifiestan que se manifestaba su nombre como un usurpador porque usurpa a su hermano, ¿cuánto? Esaú. Engaña a su padre. Todos conocemos la historia bíblica. Engaña a su padre. Y la bendición que venía sobre la vida del hijo mayor, porque existían los primogénitos. Y entonces la bendición era sobre los primogénitos. Y entonces su hermano, que era un hermano que había nacido segundo porque eran mellizos, o gemelos, no sé, eran mellizos si no me equivoco, al nacer dice que nace tomado del calcañar de su hermano. Entonces el que primero nace Esaú y después nace Jacob. Jacob lucha con el ángel, engaña a su hermano y tiene que arrancarse porque su hermano lo iba a matar. Pero en un momento Dios reconcilia a los 12 hermanos. Y Jacob tiene un hijo llamado José. Y Dios le dijo a Jacob, ya tu nombre nunca más se llamará Jacob, que significaba usurpador, sino tu nombre se llamará Israel. Así que, ¿de dónde nace el pueblo de Israel? De los lomos de Jacob. Digamos, de Jacob. Jacob se llamó Israel. Le cambiaron el nombre, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, y de ahí nace el pueblo de Israel. Y entonces nace José, y José, ¿no es cierto?, es vendido por sus hermanos porque había envidia en el corazón de ellos, porque su hermano, ¿qué es lo que hacía su hermano? Porque muchas veces en la familia puede haber envidia hay en todo lugar, en todas partes, ¿no es cierto? Y entonces este hermano venía y le contaba a su padre y los hermanos escuchaban. Decía, yo tuve un sueño, tuve una revelación y el sol se inclinaba a mí. Y después venía y le contaba otro sueño. Decían, el sol se inclinaba a mí y después decía, 12 estrellas, que representan las 12 tribus de Israel, venían y se inclinaban a mí. Entonces los hermanos le decían, bueno, ¿acaso tú vas a ser mayor que nosotros? Entonces comenzó a haber la envidia, lo tomaron y lo vendieron. Y al venderlo, ¿no es cierto?, fue a llegar como esclavo a Egipto. Y en un momento hubo una mujer, ¿no es cierto?, que quiso allegarse a este hombre, que era una mujer casada, y él no lo permitió. Y la mujer, ¿no es cierto?, levantó una calumnia sobre la vida de él y él fue encarcelado. Cuando fue encarcelado, le interpretó el sueño a un copero, y a quién más, y a un panadero. Puedo equivocarme en los nombres, pero le dijo al panadero, tú vas a ser ejecutado, estoy parafraseando, y al copero le dijo, tú vas a volver, porque estaban en la cárcel, tú vas a volver a la casa del rey y vas a volver a servir en la copa del rey el vino. Y muy bien, y sucedió lo que dijo él. Al panadero lo ejecutaron de la cárcel y entonces al copero lo repusieron en su cargo y le servía al rey. Y la Escritura dice que pasaron 2 años. 2 años pasaron cuando en un momento Dios le muestra a Faraón el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas y le muestra las espigas. Y entonces él buscó que le interpretara el sueño. Y nadie pudo interpretarle el sueño en Egipto. Entonces el copero se acordó que hace 2 años atrás, imagínense la historia, pasan 2 años, y se acordó el copero y le dijo, había un hombre que me interpretó el sueño
y que dijo que el panadero iba a ser ejecutado y que yo iba a ser repuesto en mi cargo como copero. Y así sucedió. Y Faraón dijo, tráeme a ese hombre para que me interprete el sueño. Y le interpretó el sueño que todos conocemos. Le interpretó el sueño que todos conocemos. Y después ese faraón murió. Ese faraón consideraba a José. Sabía que José era un hombre de Dios, a pesar que los egipcios tenían muchas divinidades y tenían muchos dioses. Pero ese hombre sabía, ese faraón sabía que José era un hombre de Dios, del Dios supremo. Entonces murió ese faraón y vino el segundo faraón que dice que no conocía a José y lo sacó. Y comenzó a presionar al pueblo de Israel y dijo, este pueblo se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, se ha multiplicado aquí en Egipto y estas familias han crecido grandemente y es posible que ellos en algún momento tomen control y dominio de Egipto. Así que dijo, lo que vamos a hacer, vamos a matar a todos los niños que nacen del pueblo de Israel. Los vamos a matar. Y les dijo a las nodrizas y a las parteras, ejecuten a los hijos. Cuando nazcan, mátenlos. No puede nacer ningún varón. Y ahí nace la historia de Moisés, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Yo estoy contándole la historia de la Génesis en adelante para llegar después. ¿Entiendes? Y entonces le dijo, ejecuten a los niños. Y las parteras tuvieron temor de Dios y salvaron a muchos niños, de los cuales uno de ellos era Moisés. Moisés creció bajo el alero de Faraón, aprendió sabiduría de los egipcios y en un momento se reveló que él era un hijo de Israel. Y entonces Moisés se transformó en el gran libertador del pueblo de Israel, porque Israel estuvo esclavo 430 años siendo esclavos. Y cuando llegaron los 430 años, Dios le dijo a Moisés que iba a enviar 10 plagas. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y ejecutó Dios su orden porque Faraón no quería dejar ir libre al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto. Entonces lo que hizo Dios, la última plaga, ejecutó el juicio sobre Faraón y murieron todos los primogénitos desde el hijo de Faraón hasta los sirvientes y también los animales murieron por ese juicio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vino todo el pueblo de Egipto y le dijo, váyanse. Faraón dijo, váyanse de aquí, porque sabemos que todo esto ha sucedido por causa de ustedes, porque no lo hemos dejado, estoy parafraseando, no los he dejado ir libre. Y en un momento los liberta y le dice, váyanse. Y la gente de Egipto le dio oro, plata al pueblo de Israel para que se fueran. Y se fueron. Pero en un momento, Faraón como que volvió en sí, como que la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón dijo, no se pueden ir. Ahora ellos están entre el mar y nosotros. Así que él llamó a su ejército y su ejército tomó sus caballos, sus carros y fueron en pos. ¿De quién? Del pueblo de Israel para asesinarlos, matarlos y exterminarlos. Pero dice que nunca llegaron a alcanzarlo. Y llegaron en un momento a la orilla del mar y el pueblo de Israel dijo, no tenemos salvación porque delante de nosotros está el mar y detrás de nosotros viene Egipto, viene Faraón. Faraón es un tipo de Satanás el diablo. Egipto es un tipo del mundo, porque el mundo esclaviza la vida del hombre, de la mujer y de las personas. El mundo trae atracción para cautivar la mente, el corazón de muchas personas, para introducirlo en diferentes ámbitos. ¿En qué? En la droga, en el alcohol, ¿no es cierto?, en la delincuencia, en todas aquellas cosas que atacan la vida de una persona. Por lo tanto, la esclavitud era lo que quería Faraón perpetuamente en la vida de Egipto.
Y entonces Dios le dijo, extiende tu vara, y el mar se abrió. Y cuando se abrió el mar, ellos cruzaron el mar en seco, y cuando vino el pueblo de Egipto para asesinarlos y matarlos, el mar volvió a su cauce y murió el jinete y el caballo. Y entonces María tomó un pandero y comenzó a danzar, dando gracias a Dios por la liberación del pueblo de Israel. Muy bien. De ahí inician un peregrinaje por el desierto. Y aquí vamos a centrarnos ahora en la palabra. Ya les conté la historia, ¿no es cierto? Larga, pero es importante contarla para que nos entendamos, porque igual voy a ser breve. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, porque ya cruzaron el Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar, ¿qué? Agua. Muy bien. Sin hallar agua. Esto significa que durante 3 días caminaron en un desierto abrasador. Imagínese usted. Esta palabra la prediqué en la mañana yo en Quilicura. Entonces yo le contaba a los hermanos qué significa no beber agua durante 3 días. Entonces yo le contaba que un día, yo le contaba a los hermanos que cuando yo era adolescente, tenía como 7 años, 8 años, yo era muy bueno para la pelota, pero no para jugar adelante. Porque mi hijo y algunos me conocieron jugando adelante, sino a esa edad yo era arquero. Y la gente hablaba maravillas de mí, porque yo jugaba en la cuarta especial del barrio donde yo vivía en Ramadita, allá en Valparaíso. Y se ponían detrás de mi arco, me veían como yo me tiraba y sacaba la pelota. Y de hecho hasta una persona que estaba ahí me decía, te voy a llevar a Santiago Wander porque soy muy bueno, me decía. Y yo era así, pues, era así. Y jugaba con unos pailones grandotes. Entonces terminamos de jugar y justo jugamos en Valparaíso en un lugar como de campestre, como fuera de Valparaíso. Y jugamos en un lugar donde no había agua. Qué raro que hay una cancha y no hay dónde tomar agua, no hay una llave, nada. Y yo buscaba desesperado agua porque tenía una sed tremenda que no me la aguantaba. Y eso que me levanté en la mañana, tomé desayuno porque esto fue en la mañana, y había tomado agua. Imagínense usted. Y entonces tenía tanta sed que no podía soportar la sed que tenía y caminé por lugares tratando de buscar agua y justo veo un pozo de agua así. Un pozo redondo que hay como en las partes de campo así. Y el pozo tenía zancudo, telas de araña, tenía todas las cosas que había por haber. Y yo decía, oh, tengo tanta sed. Y moví las aguas y metí un vaso y me tomé un vaso de agua por causa de la sed que tenía. Y doy gracias a Dios que no me dio ninguna enfermedad estomacal, porque el agua que estaba ahí era un agua detenida en un pozo. No fluía nada. Entonces, si yo, ¿no es cierto?, pude tener una sed inmensa, imagínense qué significa 3 días sin agua. 3 días sin beber agua. Por eso dice, llegaron a Mara, no pudieron beber agua de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas que sucedieron se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanza y allí los probó Dios. Muy bien. Mara, en el transitar del peregrinaje hacia la tierra prometida, llegaron a un lugar llamado Mara. Dios los liberó de Egipto, pero en esta liberación tiene que ver, todo esto es una figura para el tiempo contemporáneo. Egipto representa, ¿no es cierto?, al mundo. Esto significa Dios a todos nosotros nos sacó del mundo y nos ha llevado y nos lleva hacia la tierra prometida. En este transitar de peregrinaje como creyentes todos nosotros transitamos. Y en un momento en la historia de nuestra vida, o como decía nuestra hermana, vamos a llegar a Mara.
Y Mara es el lugar de la prueba, es el lugar de la dificultad. Mara es el lugar del conflicto. Mara es el lugar, ¿qué significa Mara? Amargura. Es el lugar donde muchas veces nosotros en el proceso de avanzar hacia la tierra prometida vamos a vivir tiempos de pruebas, de dificultades y de amargura porque vivimos conflictos que muchas veces tenemos en nuestra propia vida. Pero lo más importante, que estos hombres, estas mujeres, no se quedaron en Mara. Lo más importante, que ellos no se detuvieron en Mara, sino tuvieron que seguir caminando. Lo que significa que Mara es el tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad. Clamaron a Dios porque reclamaron en contra de Moisés y Dios le dijo, y entonces el pueblo dice que clamó a Dios. Fíjese lo que dice la Escritura. Y llegaron a Mara, no pudieron beber, versículo 23, agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Aquí dice que clamó a Jehová. Esto significa que el pueblo clamó o que Moisés, el líder, la solución para su problema era clamar a Dios. Esto significa que cuando llegamos, pasamos la prueba, la dificultad, tenemos que pasar por un tiempo de Mara. No debemos quedarnos callados ni quietos, sino que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios en medio de la necesidad, en medio del peregrinaje, en medio de la amargura, de la frustración, de los problemas, en medio de las enfermedades que a veces nosotros pasamos cotidianamente o que enfrentamos enfermedades que son complicadas en el ámbito de nuestra salud. ¿Y qué Dios le dijo a Moisés? Corta un árbol, echa el árbol a tierra, echa el árbol, ¿a dónde? A las aguas. Esto significa, Dios le dio una palabra. La palabra era, corta el árbol, echa el árbol a las aguas y las aguas se van a endulzar para que el pueblo pueda beber. Esto significa, clamaron a Dios. La enseñanza para nosotros es que en medio de la prueba, de la dificultad, tenemos que clamar a nuestro Dios. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que Dios nos entrega una palabra, le entregó una palabra, corta el árbol, echa el árbol o echa parte del árbol a las aguas y se van a endulzar. Esto significa para nosotros que Dios en algún momento, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nos va a entregar una palabra de Dios para que nuestro corazón y nuestra vida reciba esa palabra y tenga cumplimiento esa palabra en nuestra propia vida. Y Dios produzca sanidad, restauración, liberación, para que Dios produzca fe en nuestro corazón y podamos seguir adelante, porque el pueblo no puede detenerse en Mara. El pueblo tiene que avanzar, tiene que ir en pos de la tierra prometida. Nosotros somos pasajeros y peregrinos en esta vida, ¿no es cierto? Porque todos en algún momento vamos a partir de aquí, ¿o no? Uno se empieza a preocupar cuando tiene 63 años como yo. Me estoy poniendo más viejo. ¿O no? Y uno dice, ya, pues uno ya tiene, otros tienen 70. Mire, mi mamá tiene 93 años. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que uno dice? En algún momento, mi mamá se va a ir del escenario de esta vida. Pero se va a ir con el Señor, porque mi mamá ama a Dios. ¿Entiende? Se va a ir con él. Entonces, en medio, ¿no es cierto?, de esta situación, le entrega una palabra, corte el árbol, córtalo y échalo. Y esa fue la solución. Endulzó las aguas. Entonces Dios, cuando te entrega, Dios tiene... Primero tenemos que clamar a Dios, porque entendamos esto, Dios liberó al pueblo de la esclavitud. A nosotros dice la Escritura que nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. ¿Cuáles eran las tinieblas? El desconocimiento del Señor, el desconocer el Evangelio, el desconocer de la gracia del Señor, que hay un Creador, que hay un Dios que es todopoderoso. Entonces, le entregó una palabra, corta el árbol,
échalo a las aguas, y las aguas que se endulzaron. Lo que vuelvo a decir es que Dios nos entrega una palabra. La palabra ahí era: corta el árbol. En algunas otras ocasiones la palabra ha sido: a Moisés, extiende tu vara, ¿o no? En otra ocasión, golpea las aguas. ¿Ustedes se recuerdan de todos esos textos bíblicos? Golpea las aguas y las aguas se dividieron del Jordán. En otro le dijo al pueblo cuando iban a Jericó: den 7 vueltas. Era una palabra: den 7 vueltas. Y la 7ª vez, den 7 vueltas. Y la última, ¿cuál era la palabra? Griten. Y los muros se van a caer. Digamos, Dios le dio una palabra. Entonces Dios siempre tiene una palabra para nosotros. No sé cuál es la palabra para usted. Solo Dios lo sabe. Pero Dios le da una palabra al hombre, a la mujer, cuando se alinea con Cristo. Entonces el pueblo murmuró, versículo 24, y le dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí Dios le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahí los probó. Eso significa que Dios prueba de qué estamos hechos, ¿no es cierto? Dios prueba nuestra vida como creyente. Entonces le dijo en el versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres todo lo resto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿quién? Jehová tu sanador. Muy bien. Él le dice al pueblo de Israel: te saqué de Egipto, llegaste a las aguas amargas, las endulcé para ti, porque el árbol representa en alguna medida, alguna vez lo he dicho aquí inclusive, porque me parece que también he predicado esta palabra aquí. Y le dijo: corte el árbol, y el árbol representa, el sacrificio representa la cruz de Cristo, el árbol. Cuando echó el árbol se endulzaron. Esto significa que nuestra vida, que era amarga, llena de frustraciones en la vida de las personas, cuando Cristo se revela a nosotros y nos llama como sus hijos, Dios endulza el futuro de nuestra vida, ¿o no? Nos saca de la amargura. Ya no vivimos como vivíamos antes, desesperanzados, no sabíamos para dónde íbamos. Entonces le dice: te daré estatutos y ordenanzas. Muy bien, los estatutos y ordenanzas son la palabra, lo que significa que tenemos que seguir la palabra, estudiar la palabra y comer de la palabra. Porque en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Digamos, es la palabra. Entonces esto significa que nosotros, que dice que Jehová también es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Alguno aquí puede decirme: pastor, la Biblia dice que Jehová es nuestro sanador. Y alguien puede decirme: yo decía en la mañana, pero la hermana Carmen Parada puede decir: bueno, pero el Señor no me ha sanado de artritis, porque ella tiene problemas de artritis, ¿no es cierto? Y otra persona puede decirme aquí: pero Jehová es mi sanador, pero no me ha sanado de una artrosis, de una artritis, no me ha sanado de alguna enfermedad física. O yo pudiera decir: pero el Señor a lo mejor no me ha sanado porque tengo bursitis en mi hombro y cuando me despierto tengo que tomarme este brazo así, y lo levanto y de ahí comienza el movimiento. Pero la palabra sanador tiene que ver no solo en la parte física, porque lo más importante que quiere sanar la vida de un hombre y de una mujer es sanarlo emocional, espiritualmente en ese ámbito. Sanar, porque muchas veces nosotros crecemos y en nuestro crecimiento, educación y formación desde niño a adolescente, atraemos con nosotros raíces de amargura y frustración en nuestro corazón. Cosas que se introducen en nuestra alma y nuestro corazón, y lo único que produce en nuestra vida es amargura como Mara. Lo único que produce es rencor, resentimiento, cosas que vienen desde adolescente, niño, joven. Entonces, cuando él dice: yo soy Jehová tu sanador, está hablando no solo de la enfermedad física,
Porque Dios puede sanar a una persona cuando Él quiera. Pero hay momentos en que la persona no se va a sanar y va a partir del escenario de esta vida, pero Él sigue siendo, ¿qué? Dios. Y llegaron a Elín. Miren lo que dice el versículo 27. Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de caminar, después de salir de Egipto, llegaron a Mara. Ubiquémonos en el peregrinaje. Llegaron a Mara. Llegaron al lugar que significa la prueba, la amargura, porque ahí había amargura. Pero Dios los sacó de ahí y después que logró tirar un árbol, sanar las aguas, después lo llegó a Elín, donde había 12 fuentes de agua y ¿qué? 70 palmeras. Muy bien, es un oasis. Imagínense cómo saltaría de alegría el pueblo cuando en medio del desierto usted se encuentra con un oasis y ve 12 fuentes de agua que saciarían la sed. La sedienta sed del pueblo de Israel. Yo me imagino, saltarían de alegría, de contentamiento. Y el sol abrasador que los quemaba, las 70 se cobijaron bajo las 70 palmeras. Y las palmeras fueron un alivio para el corazón y para la vida de este pueblo que venía transitando por el desierto rumbo a la tierra prometida, que habían pasado Mara. Mara significa la prueba, la dificultad, y Elín significa la bendición de Dios, significa la plenitud de Dios, o significa la unción para un ministerio, para un hombre y una mujer de Dios, significa la unción de Dios sobre ellos, porque se cobijaron en Elín y se alegraron y se contentaron en ese lugar donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Yo pregunté qué significan las 12 fuentes de agua y me respondí yo mismo, sí. Yo dije, estas 12 fuentes de agua representan las 12 tribus de Israel. O representan a los 12 discípulos. Representan, dije, a las 12 tribus de Israel. Porque esta fuente de agua nutren a través de su agua a las 70 palmeras. Entonces yo dije, ¿quiénes eran las 70? Bueno, los 70 en el Antiguo Testamento eran los 70 ancianos, los hombres más sabios, o los hombres de Dios, pero que eran sabios, que eran considerados como 70. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, vamos al capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas y después capítulo 10, está ahí mismo. Ahí la Nati lo pone ahí, por favor, ¿para qué? Muy bien, misión de los 12 discípulos. Por lo tanto, Dios llamó a 12 discípulos, ¿no? Dios quiso expresarse primero en 12. Él no quiso expresarse en una multitud. Él pudo caminar con multitudes, pero a él no le interesaban grandemente las multitudes. ¿Qué le interesaba? Impregnar a 12 hombres de Cristo. Fíjese lo que dice. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Muy bien. Estos 12 discípulos, yo los ilustro con las 12 fuentes de agua. ¿Me entiende? Y fíjese lo que dice aquí en el capítulo 10, versículo 1, misión de los 70. Aquí están los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Muy bien. Primero tomó a los 12 y después tomó a los 70. Los 12 eran los más íntimos porque los 12 eran los discípulos. Estos 12 también impregnaron a los 70.
Porque en el Antiguo Testamento las 12 fuentes de agua impregnaban de agua a las 70 palmeras para que las 70 palmeras estuvieran vivitas ahí dando sombra para que cuando el pueblo de Israel llegara se cobijaran bajo la sombra de la palmera y pudieran tomar agua de las 12 fuentes de agua. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios llama a sus discípulos a ir a sanar, a predicar el evangelio del Señor. Estos 12 discípulos también en alguna medida impregnan a los 70, porque los 70 no están nombrados como 12 de ellos, sino como 70. Esto significa Dios toma a los 12, les enseña. Los 12 discípulos caminan con el maestro impregna a los 12 reciben la vitalidad, reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben el poder de Dios. Estos 12 también discipulan a otros. Y al discipular a otro, enseñar a otros, porque Dios tomó mecanismos, tomó personas para discipular a otros. Es como el discipulado que hace la pastora, que le imparte a usted. Entonces estos 12 también impartieron a los 70. Los 70 recibieron de los 12 y los 12 fueron impregnados de Cristo el Señor. Y Dios los envió a los 70, le dijo a los 70, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. Esto significa que el mundo espera a aquellos 70 que prediquen el evangelio para cobijarse bajo la sombra de esos 70. Y los 70 que son los discípulos del mundo entero que hay preparándose para el ministerio pastoral, evangelístico y misionero, están esperando recibir de hombres y mujeres de Dios el impacto de la palabra del Señor, que los nutra, que los cambie, que los transforme, que le dé fuerza, energía y vitalidad para seguir iniciando el camino por el cual transitamos en la vida contemporánea. Y para que no nos quedemos en mara pensando que me hicieron esto, esta otra persona me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto otro, mi hermano me hizo esto, y uno vive en medio de la amargura y de la frustración. Por eso el evangelio es importante para curar, sanar y restaurar. Y es así como opera el Señor. Hoy los 12 y los 70 representan en alguna medida la iglesia del Señor Jesucristo, porque dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, la iglesia, y soy ¿qué? La luz del mundo, la sal para sazonar, la luz para alumbrar en medio de este mundo, que la gente camina en tiniebla. Y de esa manera el evangelio llega y caminamos rumbo a la tierra prometida. Y yo hago esta pregunta, porque yo me hice esta pregunta, pero vuelvo a decir, me la contesté yo mismo, ¿no? ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Quién es la tierra prometida? La tierra prometida es Cristo el Señor. Es Cristo en la tierra prometida. Es Cristo el Señor. Donde fluye ¿qué? Leche y ¿qué más? Dice la Escritura, y miel. ¿De dónde más puede fluir leche y miel? Sino de Cristo. ¿De dónde más puede fluir leche? ¿Cuál es el alimento más importante en el nacimiento de un bebé, de una guagua? El nan. ¿Cuáles eran los alimentos de guagua? Porque ya no me acuerdo. La leche purita, el nan 0, 1, no sé cuánto. Porque esos son ¿qué? No son naturales. No tienen los contenidos, las vitaminas, todo lo que produce de la mamá en su forma natural. Entonces, donde fluye leche, significa el alimento no adulterado. El alimento que nutre a un creyente, que lo transforma al creyente, que lo alimenta, lo prepara para la guerra espiritual, lo prepara para seguir el camino del evangelio.
Porque la Escritura dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino tenemos lucha contra principados y potestades, contra gobernadores en las regiones celestes de este mundo. La lucha está ubicada en el ámbito de la vida espiritual. Por eso el adversario trata de una o de otra manera de desenfocarnos, que dejemos de creer en Dios. Que alguien pueda decir, es una tontería ir a la iglesia. Es una pérdida de tiempo. Por eso la Escritura dice el necio, miren lo que dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y alguien puede decir, ¿cómo va a ser necio un hombre que tuvo tanto estudio universitario, carrera universitaria, que estudió los astros, estudió todo eso, y terminó negando a Dios? Hay muchos hombres así. Y la Escritura dice que es un necio. Sin embargo, usted y yo, no estoy justificando, sin embargo, usted y yo, porque Dios impartió el Evangelio a los sencillos, a los simples, en el sentido de que recibimos el Evangelio por fe. Lo creemos por fe. ¿Usted ha visto a Dios? No, yo nunca lo he visto. He sentido su presencia, sí, muchas veces. Yo sé que Dios es real, existe y es verdadero. Uno puede decir, ¿cómo existe este mundo? La Escritura dice que Él creó. El libro de Juan dice, en el principio Dios creó. En el principio, Génesis dice, en el principio Dios creó. Y Juan 1:1, que vuelvo a decir, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y yo siempre he dicho, ahí hay dos principios. Juan dijo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de un principio eterno. Allá. Génesis habla del principio de la creación, porque Dios existía con su Hijo antes del principio de la creación. ¿Me entiende? Entonces, estos 70 y estos 12, vuelvo a decir, representan hoy en día la iglesia que debe cumplir esta misión y este propósito. De que la gente venga a beber agua a las 12 fuentes de agua. Digamos, de usted y de mi persona debe salir una fuente de agua. Me recuerdo que la hermana, ¿no es cierto?, decía una vez que había un hermano en su trabajo. ¿Se recuerda que una vez usted dijo y usted sentía en alguna medida, decía, como una pequeña admiración por la conducta de él? Eso es agua. Porque la vida de un creyente debe fluir el agua. Debe fluir Cristo. Porque nosotros tenemos que expresar a Cristo. Tenemos que expresarlo a Él. Entonces debemos de dar. Y como palmera, la gente tiene que venir y cobijarse bajo el alero de Dios. ¿Qué esto significa? Que va a haber gente que se va a cobijar al lado suyo, que le va a escuchar el Evangelio, que usted va a poder hablarle y se va a cobijar bajo la palmera. Y esa palmera somos nosotros, porque la gente va a poder venir a Cristo, va a ver a Cristo en nosotros y nosotros vamos a poder infundir el agua y la sombra acogedora de la palmera. La pastora siempre dice que la palmera es como ¿qué? ¿Se recuerda que usted citaba un texto bíblico? Que debemos hacer como... los justos, ahí está el texto. Los justos florecerán ¿cómo? Como la palmera. Ahí está la palabra. Eso significa que Dios nos compara ahí en esa escritura. ¿Con qué? Con una palmera. Aquí están las 70 palmeras. Y esto significa que las 70 palmeras están aquí y los 12 discípulos estamos aquí. Ahora tenemos que cumplir la función por cual Dios nos ha llamado. Porque Dios llamó a Israel para dar a conocer su nombre.
un pueblo que creo que son como, ¿cuántos millones? Como 5, 7 millones, ¿ah? 10 millones. Un pueblo desde un punto de vista insignificante. 10 millones no es nada. ¿Sabe cuántos millones son Irán? Viendo todas estas cosas que suceden, 90 millones. 90 millones. ¿Cuántos millones son los chinos? 200, 300 millones, 1000 millones, no sé. Po. Imagínense, Israel, según algunos manifiestan que es como Santiago. No sé si será así, puedo equivocarme. Pero yo llamo a este pueblo para dar a conocer el nombre de Dios. ¿Me entiende? Por eso que de Israel viene ¿qué? De Israel viene la palabra. Y de Israel viene el Mesías. La única diferencia es que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir tanto. ¿Por qué? Porque negó al Mesías. Pilato le dijo, ¿a quién os suelto? ¿A Barrabás? ¿O a quién? ¿O a Jesús el Cristo? ¿O al Rey de Reyes? Entonces la gente dijo, no, suéltanos a Barrabás. ¿Qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Ahí está la canción cantada por Camilo VI. ¿Ah? ¿Se recuerda? Crucifícale. Y lo crucificaron. Significa que ellos negaron a Jesús. Por eso que el gran porcentaje del pueblo judío ha tenido que sufrir tanto en la vida y están odiados porque ellos esperaban al Mesías. Fíjese lo que sucede. Ellos esperaban al Mesías. Yo vi un documental hace años atrás en el Canal 11. Usted sabe que el Canal 11 antes era de la Universidad de Chile. Y contaron una historia que sucedía en el pueblo de Israel. Usted sabe que los ingleses controlaron Jerusalén. Ellos mandaban, así como son un imperio, tomaron posesión de Israel. Y cuando llegó un general llevaba un cinto acá. Y llegó para liberar a Israel, al pueblo de Jerusalén, para liberarlos de los otomanos, o no me recuerdo de qué pueblo era para no caer en error. Dice que la gente cuando llegó a ver a este general, la gente salía a las calles y decía Hosana porque pensaron que era el Mesías. Pensaron que era el Mesías prometido. Pero el Mesías no era. Era un simple general. Entonces lo que le va a suceder a Israel es que el Mesías va a venir, pero va a venir en el tiempo de la gran tribulación. Y no en este. Y ellos despreciaron al Mesías que vino. Habrían gozado del Mesías. Por eso, póngase en pie. Voy a pedirle a Jeremy. Por eso, nosotros somos peregrinos y pasajeros en medio de esta vida. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede quedarse en Mara. Primero no puede quedarse en Mara. Que todo creyente va a pasar en algún momento por Mara. Ya dije que Mara era el tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad. Mara es el lugar donde Dios nos va a hablar y nos va a entregar una palabra. ¿No es cierto? Porque tenemos mucha experiencia de hermanos, de familia, que cuando han estado tan mal, recibieron de Dios una palabra. Y esa palabra trajo alivio y sanidad a su vida, a su familia. Así que hoy en día nosotros somos los 12 discípulos y los 70. Y damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque cada día somos enseñados en la palabra, discipulados por el Señor a través de nuestros pastores, enseñados y recibimos de la gracia del Señor. Así que si usted sigue en Mara, a lo mejor alguien está pasando grandes dificultades y grandes problemas, pero es necesario pasar por Mara para ver después la gloria de Dios. Porque después va a llegar a Elín
Elín es la plenitud, es el disfrute con el Señor para seguir caminando hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y la tierra prometida, vuelvo a decir, es Cristo, el Señor. Así que ya hemos alcanzado esa tierra prometida, que es Cristo, que debemos de disfrutar del Señor en nuestro corazón, porque Él está presente en cada uno de nosotros en esta noche. Gracias le damos al Señor. Cantamos al Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios. No se quede ahí en Mara. Venga, Elín. Hoy te rindo mi ser. Tenemos que rendir nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Venga al Señor Jesús. Si nunca ha gustado de la delicia del Señor, Dios puede ministrarle en esta noche. Pero es necesario salir de Mara y caminar hacia la tierra prometida. Llegaremos a Elín y disfrutaremos del oasis de paz. Porque lo que necesita hoy en día la persona es la paz de Dios en el corazón. Para ti, Y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo Queremos levantar una oración de sanidad, de restauración, cura, sana. La Escritura dice: tú eres Jehová nuestro sanador. Gracias te damos, Jesús. Dios, haz tu